Muy bien, estamos hablando de el reino de Dios, ¿sí? Y el título de hoy es Somos embajadores en el reino de Dios. Y cuanto más nos metemos en este tema, comenzamos a ver la importancia que significa entender la dimensión de reino a la cual fuimos llamados. Pero vamos a ir despacio con la ayuda del Señor. Dijimos estos días que cuando en la palabra aparece, en la palabra de Dios, en la Biblia aparece el reino, está hablando del gobierno de Dios. Tiene que ver con el gobierno de Dios, con el ámbito en el cual Dios se mueve, en la noción del poder de Dios. Y como dijimos en varias oportunidades, fuimos trasladados a un reino y no a una religión, lo que dice Colosenses 1:13. Fuimos liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos hablado también en estos días de la gracia, que es la manifestación más clara, abundante y efectiva del amor de Dios, donde se pone de manifiesto el carácter y la naturaleza de Dios. Por su gracia podemos ser ministros competentes, es por gracia. Dijimos también que es nuestra responsabilidad conocer los beneficios que se otorgaron en el nuevo pacto, porque venimos hablando de todo lo que se va sumando a lo que hablamos anteriormente. El mensaje de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado. Debemos ser entrenados en la vida de la eclesia como la embajada del reino de Dios, donde se expresa y se extiende el gobierno de Dios en todo lugar y en todas y a todas las personas. Dijimos también que el reino de Dios no es un lugar físico, es un ámbito espiritual en Cristo, eterno, infinito, o sea, sin límites, desde donde la iglesia debe funcionar, operar, activar. Y quiero que volvamos a leer Hebreos 12:28, por favor. ¿Dónde fuimos nosotros posicionados? ¿Qué fue lo que recibimos? ¿Sí? Y en Hebreos 12:28 nos dice esta tremenda declaración. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Inconmovible significa imperturbable, inalterable, inmutable, seguro, firme y fuerte. Esto nos plantea una realidad diferente a lo que la religión nos quiso enseñar a lo largo de los años. No fuimos establecidos en una religión débil, inconsistente, frágil, donde todo está sujeto a las condiciones externas de nuestra vida para que podamos perseverar. Fuimos establecidos en un reino inconmovible donde nada nos puede afectar o modificar nuestra condición de hijos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso la condición de muchos que a lo largo de los años no han podido perseverar, no han sido constantes. ¿Por qué? Porque abrazaron más un método, una forma, una tradición religiosa, y no fue suficiente, porque ante una adversidad o un problema o una caída, como le llamamos,
se ven decepcionados y dejan de creer y abandonan. En el reino de Dios, nada nos conmueve, nada nos puede separar, alejar, ni las personas ni las condiciones terrenales de la vida. ¿Cuál debe ser la comprensión de nuestra realidad en Cristo? ¿Cuántos quieren estar en un reino y no en una religión? O sea, el reino es consistente. Las religiones son inestables. Las religiones son invento del hombre, por lo tanto, no tienen consistencia. Simplemente mantienen a las personas entretenidas, pero no efectivas. ¿Cuál es la comprensión de la realidad desde un reino? Romanos 8:31. Fíjate la comprensión que debemos de tener de la realidad de la vida, porque somos parte de un reino inconmovible. ¿Se entiende? Romanos 8:31 dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? O sea, ese es un entendimiento de un reino. Si yo estoy con Dios, si Dios está conmigo, ¿quién puede ponerse en mi contra? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le puedo tener miedo? ¿Se entiende? Cuando nosotros comprendemos dónde estamos posicionados en Dios, ¿qué fue lo que recibimos de Él? Un reino inconmovible. Pero seguimos leyendo, dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Qué problema hay? ¿Qué te falta? Tranquilo. Si Dios no guardó lo máximo, lo más preciado que tenía, y nos dio su Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque si Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él, entonces, ¿quién nos condenará? Otra vez, nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama porque tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Verso 37 dice: claro que no, porque esa frase está entre paréntesis. ¿Será que ya Dios no nos ama porque estamos en problema? Verso 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Amén o no amén? Por causa de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Cómo es la victoria? Absoluta. ¿Por medio de quién? De Cristo. Entonces, ¿cuál es el entendimiento desde un reino? Eso. Nada me puede separar. Nada me puede afectar. Porque yo tengo que entender dónde yo fui posicionado. ¿Sí? Pero sigue un poquito más. Dice el verso 38, y estoy convencido, diga convencido, que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.
Diga nada. Entonces la seguridad de donde uno está plantado desde un reino declara estas palabras. Verso 39 dice, ningún poder, diga ningún poder, ni en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación, nada que exista en toda la creación, jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Diga, no hay poder. No hay poder. No hay poder sobre el poder de Cristo. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos nos cuesta porque no hemos sido entrenados en un reino o para un reino. Pero vamos a tratar de meternos un poquito más. Téngame paciencia y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y entender toda esta realidad tan profunda. Tener una concepción correcta de Dios, de Cristo y del poder del Espíritu Santo en nosotros, es imposible que bajemos la guardia. Si yo tengo la comprensión correcta, la concepción correcta de eso, no hay nada que me haga bajar la guardia jamás. ¿Por qué? Porque nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. La religión nos inventó enemigos, reprendiendo diablos y demonios por todos lados. Cualquier cosa es el diablo. Pinché una goma, el diablo inmundo. ¿Qué tiene que ver? Pero digo, nosotros, el sistema religioso, evangélico, ver diablos por todos lados, cuando la Iglesia Apostólica jamás tuvo esa concepción. No existe, el apóstol Pablo, no existe en el Nuevo Pacto un vocabulario de tal manera donde por cualquier cosa reprendiera al diablo. No existe. Ni cuando estuvo preso, ni cuando estuvo en cárceles, ni cuando fue azotado, ni cuando naufragó, ni cuando pasó hambre. Siempre fue gracias a Dios. Estoy cumpliendo el propósito de Dios. Por su gracia soy lo que soy. O sea, no hubo en ningún momento ese tipo de consideración. Amados, el gran enemigo que nosotros tenemos está sentado justo en el lugar tuyo. Justo ahí. Diga, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, la ignorancia, el orgullo, la rebeldía, la desobediencia, la queja, no honrar, no ser agradecidos. Lo que leímos recién, era el idioma del reino. ¿Qué declaraban? ¿Qué hablaban? ¿Qué creían? Porque yo no puedo declarar lo que no creo. Entonces ellos creían y hablaban. Por eso dice la palabra, creí por lo cual hablé. Entonces cuando yo no hablo el idioma del reino, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Estamos complicados. Porque se gesta o se genera esa dualidad, donde por un lado creemos, pero por otro lado confesamos lo contrario a lo que decimos creer. No sé si me hago entender. Este es el idioma que manejaban, que tenían en claro en el ambiente donde se movían y cuáles eran los resultados. Nosotros, en Cristo, tenemos la victoria absoluta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era el idioma del reino. Es el idioma de una congregación, de una iglesia entendida, que sabe dónde fue posicionada. ¿Se entiende? Si nosotros desconocemos este idioma, la forma de ver o de entender y comprender la realidad de Cristo va a ser difícil, porque muchas veces, aunque fuimos o recibimos un reino inconmovible, todavía seguimos teniendo un lenguaje
de esclavos. Pero mira que tengo este problema y cómo voy a hacer, no sé qué va a pasar conmigo, no sé mañana, la cosa está difícil, todo está tan bravo, ay Dios mío, la inseguridad, los problemas, las crisis, los precios, la inflación. Ese era el idioma. Nosotros pensamos que el libro de los Hechos fue escrito en Cancún, donde la iglesia estaba tomando sol. No, el libro de los Hechos fue escrito con gente que era perseguida, encarcelada, golpeada y matada por el Evangelio. Y en ningún momento expresan otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ellos consideraban que era un privilegio morir por Cristo. No era un problema, no era el diablo. Es un honor. Si por causa de Cristo yo sufro, es un honor. Claro, lo que pasa es que a nosotros se nos prohibió hablar de problemas y de sufrimiento, porque es un mensaje antipopular. Antipopular. Claro, ¿cómo hablar de sufrimiento? Ya demasiados sufrimientos tengo. Yo vengo para que me hablen cosas lindas. Claro, pero las cosas lindas tienen que ver con la verdad. Y la verdad significa que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en situaciones complejas, puedo estar perseguido pero no derrotado. ¿Se entiende? Ese era el lenguaje. Somos perseguidos pero no estamos derrotados. Angustiados pero seguimos adelante. Como pobres pero enriqueciendo a muchos. O sea, el lenguaje nunca fue negativo ni demoníaco. No. Estoy en una realidad, estoy escaso, pero estoy enriqueciendo a muchos a la vez. Porque esa es la condición de un reino. ¿Se va entendiendo? Fuimos trasladados a un reino. El reino tiene un idioma, el reino tiene una cultura, el reino tiene un idioma, todo lo puedo en Cristo. Tiene un culto, sacrificio vivo, Romanos 12. Tiene una justicia eterna, en la verdad eterna. Tiene una economía el reino, la capacidad de dar, la generosidad, lo que nos hablaba recién Brisa. ¿Sí? ¿Por qué nosotros muchas veces estamos en problemas económicos? Y porque no aplicamos la economía del reino. Entonces nos movemos por sentimiento. Doy cuando siento, cuando tengo ganas, y lo que quiero encima. Y lo que me parece. ¿Sí? No. Hay que ser generosos. Por eso desde el reino hay una generosidad. Porque el rey lo dio todo. El rey dio su vida. ¿Sí? Entonces nadie puede ganarle en generosidad a Dios. Si yo habito en el reino de Dios, es un ámbito de generosidad. Por eso, cuando en el libro de Hechos, en el capítulo 4, 5, cuando los que llegaban al Señor, los que se entregaban, dice que traían sus casas y las ponían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. O sea, en ellos había un desprendimiento natural, no porque se estaba hablando de ofrenda, sino porque en ellos estaba ese deseo de dar, de generosidad, de entender que el reino funciona con gente que sabe aplicar los códigos del reino, ¿sí? El reino tiene idioma, lenguaje lo mismo, tiene un culto, ¿sí? Tiene una justicia, tiene una economía. Entonces muchas veces cuando ignoramos la cultura del reino es porque no fuimos entrenados en el reino de Dios, sino fuimos entrenados para un templo evangélico. ¿Sí? Y uno lo puede decir ya después de 45 años, donde hay cosas que digo, wow, ¿por qué no entendimos esto antes?
Porque muchas veces pensamos que somos espirituales porque vamos a rodear la intendencia y oramos por la intendencia. Y pensamos que es un hecho súper espiritual. ¿Sí? Escuchaba un testimonio, decía, un consejo de pastores, dice, hace 20 años que oramos, todas estas fechas oramos, intercedemos en la casa de gobierno y en 20 años el país no cambió, la ciudad no cambió, la gente no cambió. Si esos 20 años hubiesen sido invertidos en equiparnos, en estudiar, en capacitarnos para ir y sentarnos en los lugares de gobierno y hacer que leyes perversas no salgan o elaborar leyes beneficiosas para el pueblo, en vez de pararnos a gritar en una vereda pensando que eso va a traer una solución al país. No. Tenemos que prepararnos nosotros, jóvenes. Estudien, prepárense. Si quieren ser servidores de Dios, se tienen que preparar. No es pararse en una esquina a gritar como un loco. O sea, no funciona así. El apóstol Pablo llegó hasta la casa del César. Dice, muchos de la casa del César ya conocen a Dios. Y estaba preso. Él estaba preso en una cárcel. Sin embargo, su predicación dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y fue tan efectivo lo que habló, porque hablaba lo que creía y lo que vivía. Entonces en la casa del César muchos creyeron en Cristo por las palabras de Pablo. Digo, qué bárbaro. Nosotros en lugar de ser tan efectivos, pensamos que juntarnos a orar, porque lo hicimos, amado, lo hicimos tantas veces y no dio resultado. Pero hay muchos que insisten en seguir haciéndolo, pensando que rodeando la ciudad, clavando estacas, gritando, tirando aceite, agua, lo que sea, vamos a solucionar el mundo. No, papá. Primero que ni bíblico es eso. Dios en el nuevo, por eso digo, si no entendemos el ser ministros del nuevo pacto, porque en el nuevo pacto estamos establecidos en un reino. Y desde un reino tenemos que hablar lo que creemos. Por eso lo que hablamos manifiesta lo que creemos. Si yo hablo de forma negativa, por más que me congregue, no sirve de nada. O sea, estamos poniendo de manifiesto lo que realmente creemos. Por eso hablamos de manera negativa. Estos paradigmas que han formado una identidad donde asumimos que así es la vida, que así era la vida cristiana. Entonces, por años, simplemente seguíamos haciendo lo mismo. Sin embargo, fuimos llamados a un reino para reinar en vida, para reinar en la gracia, para reinar con Cristo desde los lugares celestiales. Al no ser entrenados, insisto, nos encontramos con espíritus salvos, pero mentalidades mundanas. Mentalidades que tienen que ver con el sistema o con la cultura natural de cada religión. La forma de entender que hemos recibido de acuerdo a la cosmovisión del sistema en el cual vivimos, las herencias, las tradiciones familiares, y eso queremos implementarlo en el reino o en la iglesia, y no funciona. Porque no es con la mentalidad del sistema, tenemos que incorporar el idioma del reino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo tenemos la victoria absoluta. O sea, eso es tener el idioma del reino. Eso hablar desde un reino, no desde la realidad de lo que me sucede cada día. Porque cada día puede haber un problema. Pero en Cristo tengo la victoria. En Cristo soy más que vencedor. Amén. Eso es entender e incorporar en nosotros
un lenguaje diferente. Por eso, mientras la mente no se renueve para que podamos comprobar las cosas que realmente son de Dios, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que son las cosas de arriba, que son las cosas celestiales, las eternas, que corresponden al orden divino y no a lo que el sistema me quiere hacer creer. Por eso, amados, nos ha costado tanto tener una sana, clara y efectiva identidad en Cristo, de quiénes somos y de nuestra posición en Cristo. Porque, insisto, no fuimos entrenados para un reino. La religión te entretiene, un reino te activa para que gobiernes. Fíjate, dijimos la semana pasada, la iglesia es la embajada, por eso somos embajadores. 2 Corintios 5:20 dice, así que nosotros somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo. Yo no hablo lo que yo quiero. No hablo el mensaje que a mí me gustaría dar. Hablo en nombre de Cristo. Lo que Él quiere dar a conocer. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Sí? O sea que en Cristo nosotros tenemos no solamente una posición, sino una función. ¿Qué es ser un embajador? Actuar como representante, agente diplomático que representa oficialmente en un país extranjero al jefe o al jefe de Estado, al jefe del mismo y al gobierno. Significa también ser un mensajero. Y otro texto que dice en 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando que él ponía su cuerpo en servidumbre. O sea, él sujetaba su cuerpo, le ordenaba, lo ponía bajo sujeción para que pudiese funcionar. ¿Qué es ser un heraldo? Un heraldo es un mensajero o un vocero, un portavoz. En la antigüedad los heraldos eran oficiales que llevaban órdenes de los monarcas. Convocaban a quienes eran citados por los reyes o silenciaban a la gente para que pudieran hablar los soberanos en público. En ocasiones también ejecutaban órdenes. Diga heraldo, diga mensajero. Entonces nosotros fuimos llamados a ser mensajeros. ¿De quién? De un rey. ¿Sí? Del rey de reyes. Por eso el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, porque Él reina sobre reyes, no sobre esclavos. ¿Se entiende? Si no sabemos quiénes somos, tampoco vamos a saber qué hacer. Por eso a muchos les cuesta ver y entender el llamado celestial. ¿Cuál es la misión en la vida? O sea, ¿para qué nací? Pregunta clave, ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? Al no entender, al no tener en claro la comprensión, si no sé quién soy, voy a dar vueltas en el desierto, en círculos, sin llegar a ningún lado. Cuando sabemos cuál es la misión que tengo que hacer acá en la tierra, para la cual nací, voy a tener una participación
en el reino de Dios, porque nací para ejecutar una orden, una acción. Si yo no conozco cuál es mi posición, quién soy en Cristo, si no conozco cuál es mi misión, a qué fui llamado a hacer, si no conozco cuál es mi posesión, qué tengo en Cristo, entonces no voy a ejercer autoridad y el dominio para la cual he sido calificado. ¿Se entiende? Si no entiendo mi posición, si no entiendo mi misión, si no entiendo lo que poseo en Cristo, jamás voy a ejercer la autoridad y el dominio para lo cual he sido calificado. Nuevamente, 1 Apocalipsis 5. Él nos hizo reyes. Diga, Él nos hizo. O sea, no nos está preguntando qué nos parece. No nos está preguntando, ¿a ustedes les gustaría ser? No. Diga, Él nos hizo. O sea, Él nos calificó en un lugar. Ahora, yo tengo que tener responsabilidad de entender cómo fue que Dios me puso en ese lugar. Entonces, cuando yo no entiendo mi posición, cuando no entiendo mi misión, cuando no entiendo lo que yo poseo en Cristo, obviamente no voy a ser efectivo para lo cual Dios me calificó, porque sigo teniendo mentalidad de esclavo, aunque soy salvo. Y eso es lo más triste que nos pueda pasar, ser salvos y vivir con mentalidad de esclavo, de pobrecito. Por esta razón, que todo hijo de Dios debe estar siendo enseñado, educado, entrenado, instruido, enteramente preparado, como dice el apóstol Pablo, calificado, diestro, competente, experto, efectivo en toda buena obra. Fíjate, 2 de Timoteo 3:17 dice, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¡Wow! De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien, para toda buena obra. Por eso, la palabra, la riqueza de las Escrituras, donde está el manual del gobierno del rey, donde se describen nuestros derechos a herencia y también nuestras obligaciones como hijos, donde están los decretos reales, donde la verdad que desde el trono de la gracia Dios dispuso que se dé a conocer, esa verdad que ya fue establecida en Cristo y que nosotros como embajadores simplemente tenemos que comunicar. Diga comunicar las verdades que están en Cristo. Nosotros no estamos ni para cuestionar, ni para analizar. No, lo que pasa es que a mí me parece, yo creo. No. Un heraldo, un mensajero, simplemente comunica lo que el rey le dice que comunique. ¿Se entiende? Entonces, es interesante, amados, que necesitamos entender cómo esto funciona. Fuimos llamados a un reino. Acuérdense, el reino tiene una cultura, tiene un idioma, tiene una justicia, tiene una economía. En el reino todo funciona. Diga, todo funciona. Por eso decía el salmista, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, pasaremos por tiempo de escasez, pero saldremos en victoria.
¿sí? Porque nada nos va a detener, nada nos puede separar del amor de Dios. Por más que yo esté en problemas, diga, sigue siendo un heredero, un rey. Aunque esté en problemas. Aunque esté en problemas, sigo siendo lo que Dios dijo que soy. Aunque esté en escasez, sigo gobernando con el rey. Amén. La verdad ya fue declarada en Cristo. Es la sabiduría que debemos dar a conocer a este mundo que ignora la realidad de un reino, que asume infinita cantidad de religiones, pero que ignora la realidad de un reino. Porque el reino no se predica. Cuando fue Jesús quien dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino. Nosotros hemos predicado el evangelio de la paz, el evangelio de la salvación, el evangelio del amor, el evangelio de... Pero no se nos predicó el evangelio del reino. Entonces nunca tuvimos un entendimiento de un reino. Nos quedamos con el Jesús buenito que nos amó, ¿sí? La paz y que está todo bien, ¿eh? Pero ¿y el reino? ¿Cuándo hablamos del reino? ¿Cuándo se predicó acerca del reino? Entonces, la verdad que ya fue declarada en Cristo es la sabiduría que debemos dar a conocer. Por eso a la iglesia se le mandó a predicar el evangelio del reino. Fíjate lo que dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué enseñaba Jesús? El evangelio del reino. ¿Qué enseñaba? El evangelio del reino. Mateo 4:24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se está predicando el evangelio del reino? Entonces el fin todavía... Hay muchos que están más. Y estamos hablando a nivel global, ¿no? Evangélicamente hablando. Hay muchos más que están preocupados por el anticristo, a ver si nació, si no nació, si es rubio, morocho. ¿Cómo será la gran tribulación? Y están ahí estudiando. En lugar de decir quién soy en Cristo, en lugar de estar predicando el evangelio del reino. Porque dice, el evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros queremos que venga el fin, pero no hacemos la tarea para que eso se manifieste. Un día el reino de Dios se hará mundialmente conocido, pero hoy nos toca a nosotros darlo a conocer. ¿Cómo puedo dar a conocer el reino de Dios viviendo con una mentalidad de esclavo? O con un vocabulario igual que el sistema. Si la comprensión de la vida es igual que a los que no tienen a Dios, entonces no estoy bien. Si la visión que yo tengo de la vida es la misma que tiene cualquiera que no conoce a Dios, algo no está bien. Si mi economía no funciona, es igual que la de todo el mundo, entonces no está bien. Pues yo no me muevo por los parámetros del sistema, ni por las leyes, aunque respetamos obviamente las leyes, pero digo, la ley de Dios es superior. Y la ley de Dios funciona. Dice 1 Tesalonicenses 2:11, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les aconsejamos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. ¿Qué tal? Entonces, cuando mayor entendimiento nosotros tengamos del nuevo pacto, por eso tanta insistencia
de entender el nuevo pacto, cuanto más entendimiento tengamos del nuevo pacto, de nuestra realidad en Cristo, más entendimiento y funcionalidad tendremos en el reino de Dios. Fuimos trasladados a un reino, diga, a un reino. Y eso lo tenemos que entender. Si bien es por revelación, hay algo que mencionó Brisa y que ahora voy a compartir, que hay una responsabilidad personal de ocuparnos en entender todas estas cosas. El último texto y termino. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Esfuérzate. Si hay que estar al lado, esforzate. Por favor, esforzate un poquito. ¿Sí? Porque es nuestra responsabilidad. Es una decisión personal. Es una determinación personal por ser equipados, entrenados, preparados para ser aprobados. Diga, preparado para ser aprobado. Esfuérzate. Y ahí es donde nuestra responsabilidad comienza a tener participación. Yo me tengo que esforzar para presentarme a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esta versión dice, y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Sí. Entonces, es importante, amados, que en el reino uno se tiene que esforzar. Porque cuando uno es embajador, el embajador tiene que estar preparado para dar a conocer lo que el rey dictamina. En la palabra encontramos todo lo que Dios quiere dar y dio a conocer por medio de Cristo. Por eso el Señor les dice que por Cristo o en Cristo nosotros ya estamos completos. Por eso una de las cosas que primeramente incorporó en el nuevo pacto con mentalidad de reino fue un lenguaje de victoria, un lenguaje de que Cristo y en Cristo estoy completo. En Cristo estoy y soy efectivo. En Cristo ya tengo la victoria asegurada. En Cristo soy más que vencedor. Ese es el idioma del reino. Por eso, muchas veces, no sé si les ha pasado, pero muchas veces la religión nos termina frustrando. ¿Cómo puede ser que yo soy fiel y me pasen estas cosas? Claro, porque no nos entrenaron para pasar adversidades. No nos dijeron que íbamos a pasar problemas. Y que aunque Dios está con nosotros, vamos a atravesar situaciones, pero nada me separará de Él. Por eso me gustaría que volvamos a releer lo que vimos de Romanos 8. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá? ¿Se entiende? Entonces yo no ando en la vida pensando que lo malo un día me va a llegar, pensando en los problemas, pensando que, ay, tengo una mala suerte, mirá. ¿Sí? Diga, un lenguaje humano, natural, superficial, terrenal. Ay, no me sale una. ¿Dijimos alguna vez eso? ¿Cómo fue que dije?
¿Cómo fue que pensé? ¿Cómo fue que yo reaccioné? Porque claro, no se nos entrenó para un reino. Se nos entrenó para una religión. El mundo siguió avanzando de mal en peor y está bien que así sea porque eso es lo que dice la Biblia. El mundo cada vez va a estar peor. Digo, por si no saben lo que dice la Biblia. El mundo no es que va a estar mejor. Nosotros vamos a estar mejor. ¿Se entiende? Por estar en Cristo. Por eso si nació el anticristo o no nació, no me importa a mí. Porque ni el anticristo, ni el diablo, ni el infierno, nada me moverá del poder, del amor, del reino de Dios. ¿Se entiende? Dios no se guardó nada. ¿Quién se atreve a acusarnos a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros. ¿Acaso algo nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Acaso Él ya no nos ama porque estoy en problemas? ¿O porque tengo crisis? ¿O porque estoy seco? ¿O porque estoy sin trabajo? ¿O porque pequé? ¿Ya Dios me dejó de amar? ¿Porque estoy en peligro, en desnudez, en amenaza? No, no. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, diga a pesar. Estoy que no llego a fin de mes, pero a pesar de eso, diga a pesar, mi victoria está asegurada. ¿Sí? Ando con unos achaques de salud y ahí estoy, pero a pesar de eso, diga, a pesar, nuestra victoria es absoluta en Cristo Jesús. Y este no es un mensaje positivista. No es que ahora hay que tener una mentalidad, todo lo puedo en Cristo, victoria, victoria, victoria. No, 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 no. Se trata de incorporar el mensaje que la iglesia, llena del Espíritu Santo, llena y revestida de la gracia, ¿sí?, con la palabra de verdad, pudieron hacer, impactar. Esta gente, sin templos, sin tecnología, sin autos, ni aviones, ni wifi, ni teléfonos celulares, todo lo llenaron con el Evangelio. Esos primeros 300 años fueron sumamente efectivos. Nosotros no podemos ganar un barrio. ¿Se entiende? Porque seguimos abrazados a la religión. Entonces nuestra fidelidad ¿por qué? Porque me abracé a una religión. Porque en el reino ahí sos fiel. Porque fuiste reclutado a un reino. Por eso el apóstol nos dice que peleemos la buena batalla. ¿Sí? Fuimos reclutados para un reino, no para una religión. Entonces, cuando entendemos el funcionar del reino en nuestra vida, yo tengo que cambiar. Por eso la importancia de renovar la mente para comprobar qué es realmente lo de Dios. Porque no todo lo que se dice desde un púlpito es de Dios. Cuidado, yo no doy para tener, porque tengo doy. Y doy lo que tengo. Y creo que voy a tener más, porque le creo, porque estoy en un reino. Y en el reino de Dios hay prosperidad. Y la prosperidad no es tener dinero, es tener un crecimiento. Estaba buscando eso. La prosperidad es, ¿sabe qué es la palabra prosperidad? Ayudar en el camino. O sea, ayudar para que lleguemos, para que cumplamos con la meta. Dios nos va a prosperar no para tener plata, para que cumplamos la voluntad de Dios, para que lleguemos y cumplamos el propósito por el cual nacimos. Por eso todo lo que necesitemos para cumplir el propósito ya está asegurado. O sea, Dios ya preparó la partida administrativamente
para que todo lo que necesites para cumplir aquello para lo cual Dios te llamó esté listo. El tema es que nosotros queremos hacer cosas que Dios no preparó para nosotros y pensamos que por eso nos falta plata, o por eso que nos falta tiempo, y nos faltan recursos, y nos falta esto, y nos falta aquello. No te falta nada. Nos falta entender cuál es el verdadero propósito por el cual tenemos que estar en la tierra. Y el verdadero propósito principal es anunciar el evangelio del reino. El reino de los cielos está acá. ¿Sí? El reino de los cielos está entre nosotros, está en nosotros. Si está en Cristo, está en nosotros. Nosotros habitamos un reino. La iglesia funciona en el reino. La iglesia, no el edificio. Estos edificios son temporales, circunstanciales. En la pandemia nos dimos cuenta que la verdadera iglesia sigue funcionando a pesar de... Puede prescindir de edificios. Lo que no podemos prescindir es de Cristo. Por un lado, a pesar de la crisis, fue impresionante entender cuando la iglesia entiende lo que somos, lo que yo tengo en Cristo, quién soy en Cristo, cuál es mi lugar en Cristo, qué es lo que poseo, todo lo que Cristo me asignó. ¡Wow! Nos dimos cuenta que nada nos detiene, que podemos seguir avanzando, que podemos crecer y multiplicarnos, aún sin edificios, aunque el mundo nos quiera encerrar. Como dijo el apóstol, la palabra no está presa, la palabra sigue siendo poderosa en Cristo. Por eso cuando soltamos ese mensaje del reino, un mensaje de un evangelio de poder, pero no ese poder que viene para solucionarte lo inmediato, no, te soluciona la vida. ¿Por qué? Porque te devuelve una identidad, te pone en la correcta relación con Dios y te dice lo que tenés que hacer en la vida, para qué naciste. Porque ese es el gran interrogante de muchos todavía. Cuando uno no entiende el llamado, me cuesta entender para qué nací. Me cuesta entender que Dios me llamó. No reconozco el llamado, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque simplemente he habitado una religión, no un reino. En el reino, cuando Dios te llama, es para que activarte y ponerte funcional en el reino. En el reino no hay desocupados, en el reino no hay espectadores, en el reino todos son parte de ese reino y lo hacen funcionar. Amén. Oremos al Señor, demos gracias. Pidámosle perdón al Señor si no hemos entendido. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que Jesús, después de haber resucitado y antes de ascender, dice el libro de Hechos capítulo 1, se reunió con sus discípulos, dice que se presentó ante ellos con pruebas indubitables y por 40 días les habló acerca del reino. Por eso la iglesia, cuando recibe el Espíritu Santo, salieron a expresar un reino. Por eso fueron perseguidos. Por eso fueron perseguidos. Porque el César no admitía, no consideraba, no reconocía otro reino que no fuera el suyo. Por eso vino la persecución, porque ellos expresaban, manifestaban, creían, hablaban acerca de un reino. Señor, aquí estamos, como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Sabemos que estamos de paso, que nuestra vida es como un suspiro. Y por otro lado, saber que fuimos elegidos para llevar adelante un mensaje, para que podamos entrenarnos, equiparnos
lograr ser efectivos, lograr ser ministros competentes. Porque aunque Él ya nos hizo, necesitamos entrenarnos. Aunque estés en problemas, tranquilo. En Dios está la victoria absoluta. En Cristo está la victoria absoluta. Tenés un tema de enfermedad en el cuerpo, tranquilo. En Cristo tenemos la verdad, la victoria absoluta. No significa que las cosas van a salir como yo quiero, pero van a salir como Dios quiere. Por eso dale gracias a Dios, porque las cosas van a salir de acuerdo a lo que Dios quiere. En el nombre de Jesús. No hay poder, no hay autoridad superior a la de Cristo. Yo quiero salir de la religión. Definitivamente quiero ser trasladado a ese reino, aunque ya lo fui, en lo espiritual ya lo fui. Mi espíritu está en el reino, pero muchas veces nuestra mentalidad quedó en Egipto, nuestra mentalidad quedó en el desierto, nuestra mentalidad quedó en el sistema, o por las tradiciones o las vivencias de la vida, o lo que aprendimos de niños. Por eso dice la palabra, renuévense en la forma de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podamos cambiar, reconocer la verdad eterna, los beneficios que ya tenemos asignados, que simplemente los tenemos que activar. Muchas veces, inconscientemente, terminamos resistiéndole a Dios, en lugar de resistir al diablo. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestro ego nos hace creer lo que no somos. Porque el que está en la verdad el que está en Cristo tiene también el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humildad nos hace grandes. Reconocer que hemos sido desobedientes, reconocer que simplemente fallamos, erramos el blanco. Pero hoy estamos acá diciendo, Señor, necesitamos replantear toda nuestra vida de fe. Necesitamos replantear toda nuestra vida de fe. Que podamos abrazar tu reino. Por eso en el reino nadie hace lo que quiere. En el reino se obedece al rey. Se cumple lo que el rey establece. No estamos para opinar. Estamos para obedecer. Porque este reino funciona. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Frases expresadas
en momentos difíciles, quizás dentro de una cárcel con cepos, podía expresar todo lo puedo en Cristo, porque la realidad natural de la vida no cambia tu condición de hijo, de ser un rey y sacerdote. Pablo sabía que aunque estaba preso, él reinaba con Cristo. Él reinaba con Cristo. Desde la cárcel, él reinaba con Cristo. Desde tu problema, comenzá a reinar con Cristo. Desde tu situación personal, comenzá a reinar con Cristo. No tomes decisiones por sentimientos, por pareceres. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra?